Asiento caliente, el intruso. Luis venía manejando solo, cansado pero todavía bien. No era la primera ruta nocturna ni la primera vez que paraba a estirar las piernas. El paradero estaba medio muerto, un par de luces blancas temblando, el letrero de baños casi borrado y el olor típico de diésel y café recalentado. Nada fuera de lo normal, por fuera. Él se estaciona. Deja el motor en marcha un momento, escucha el tac-tac del metal enfriándose y se queda quieto con la mano en la llave. Se queda pensando en una tontería. 2 minutos y ya. Porque cuando uno se baja rápido al baño, eso es lo que se promete. 2 minutos, ni más. Antes de bajar, revisa por costumbre. Mira espejos, mira alrededor, mira entre los trailers. La noche se siente vacía, pero no tranquila. Hay diferencia. Vacío es cuando no hay nadie. Intranquilo es cuando sientes que aunque no haya nadie, alguien podría estar. Baja, cierra la puerta con fuerza y mete la llave al bolsillo como quien guarda algo valioso. Acomoda el llavero, lo palpa, se asegura de que sí está ahí. Y todavía, por si acaso, vuelve a jalar la manija. Cerrada. Bien. Camina hacia el baño con las manos en los bolsillos, encogido por el frío. En el suelo hay charcos oscuros que reflejan las luces del paradero. Suena un perro a lo lejos, no se ve, y el viento pega en las láminas y hace ese sonido de lámina vibrando que a esa hora se escucha como si alguien estuviera arrastrando algo. Entra al baño y ahí adentro todo es peor. Luz pálida, el espejo manchado, el piso mojado, el olor a cloro con orín viejo. Hace lo suyo rápido, sin mirar mucho alrededor, porque cuando estás solo en un baño de carretera a medianoche, si te quedas mirando detalles, tu cabeza empieza a inventar cosas. Termina, se lava las manos con agua helada y mientras se seca en el pantalón se le ocurre una idea estúpida. ¿Y si alguien se subió al camión? Se ríe por dentro, como queriéndose regañar. ¿Cómo? Si lo cerré. Nadie tiene llave. Aún así, el cuerpo no entiende de lógica. El cuerpo solo entiende de alarmas. Sale y se regresa casi de inmediato. No fueron 10 minutos, no fueron 5, 2, 3 minutos y ya. Lo sabe porque el frío todavía lo traía fresco, como cuando sales sin chaqueta y apenas te está pegando la noche. El camión está tal cual lo dejó, no hay puertas abiertas, no hay vidrios rotos, no hay nada. Luis saca la llave y en ese momento le llama la atención algo raro. El cristal del parabrisas, por dentro, parece tener un poquito de vaho. No mucho, apenas una nubecita. Y eso no cuadra, porque él dejó la cabina cerrada, la noche está fría, sí, pero la calefacción estaba apagada y él estaba afuera. Mete la llave, abre, sube. Lo primero que nota es el olor. No es un olor fuerte, ni fantasmal, nada así. Es como olor a humedad y a sudor reciente. Como cuando alguien se sube agitado y se quita la gorra, y a Luis se le frunce la cara, porque él venía limpio, sin sudar, y se acababa de bajar 1 minuto. No tiene sentido. Se sienta, y ahí es cuando salta como si lo hubieran picado con un clavo al rojo. ¡Ay, diablo!, le sale, sin pensar. El asiento del conductor está ardiendo, pero ardiendo de verdad. No tibio, no calientito por el motor. Como si alguien hubiera estado sentado ahí con el cuerpo hirviendo, pegado, y se hubiera parado 1 segundo antes de que él subiera. Luis se queda congelado, medio parado, medio sentado, con las manos abiertas como si no supiera qué hacer con ellas. Lo primero que piensa es, me estoy volviendo loco. Lo segundo, no, esto está demasiado claro. Pone la palma un momento, con cuidado, y la retira rápido. Está caliente en serio. Y entonces se le viene una idea más fea. El calor no está parejo. Hay zonas más calientes, como si hubiera peso marcado en el cojín, como si el cuerpo hubiera dejado su forma.
se queda escuchando. Y ahí se da cuenta de algo que a veces uno no nota hasta que está asustado. El silencio adentro de una cabina. Ese silencio grueso, donde cualquier cosita se oye. El zumbido del tablero, el crujidito del plástico, la vibración leve del camión. Luis se voltea hacia el volante. Lo agarra. El volante está húmedo. No de lluvia, no de se me mojaron las manos. Húmedo como mano sudada, como si alguien lo hubiera agarrado fuerte, apretando, y hubiera dejado los dedos marcados en el cuero. Luis lo suelta y se limpia la mano en la camisa, con esa asquerosidad que te da tocar algo que no sabes de quién es. Respira hondo. Se dice, a ver, cálmate. Cerraste con llave, nadie entra. Y mientras se lo dice, voltea al parabrisas otra vez. El vaho de antes ya no es una nubecita, ahora se ve más claro, y ahí está lo que le corta la respiración. En el vidrio, por dentro, hay condensación con una forma, como de cara pegada, no una cara perfecta, no ojos dibujados, nada de película. Es la marca del vapor, como cuando alguien respira de cerquita y deja una mancha redonda. Pero aquí parece que alguien estuvo con la frente y la boca casi tocando el parabrisas, mirando hacia afuera, quieto. Y lo peor, la marca está a la altura exacta del conductor, como si esa cosa se hubiera sentado en su asiento, hubiera agarrado su volante y se hubiera quedado ahí, mirando. Luis no piensa más. Su cuerpo actúa primero. Se echa para atrás, alza la vista al camarote, como si ya supiera dónde se escondió algo, porque el asiento caliente te dice una sola cosa. No fue hace rato, fue ahora. Revisa con la mirada, sin moverse mucho, como si moverte fuera a avisarle a alguien. El camarote está oscuro, con una cobija arrugada y una mochila. Todo normal. Pero en una esquina, la tela de la cortina se mueve apenas, como si alguien hubiera pasado por detrás. Un movimiento mínimo, tan pequeño que si lo cuentas en voz alta, suena ridículo. Pero Luis lo vio. Traga saliva. ¿Quién anda ahí?, dice, y su voz le sale más bajita de lo que quisiera. No hay respuesta, pero el aire se siente diferente, como si la cabina estuviera ocupada, aunque no veas a nadie. Esa sensación de que hay algo entre tú y la pared, y el corazón le empieza a golpear en la garganta. Luis agarra la palanca de cambios como si fuera a usarla de arma. Se queda con la llave en la mano, pensando si baja, si grita, si toca el claxon, si prende todo, si se va de una vez. Lo que lo frena es una idea bien fea. Si baja, si abre la puerta, si se distrae. ¿Y si eso que está ahí se mueve a donde él está? ¿Y si no es una persona? Entonces hace lo que hace la gente cuando quiere sentir control. Prende luces, cabina, domo, todo. La luz amarilla cae sobre el camarote. Y ahí ve lo más asqueroso. En la cobija hay una marca hundida, como si alguien se hubiera acostado un segundo y se hubiera levantado. La tela todavía está guardando la forma. Y al lado, en el plástico de la pared, hay como un rastro húmedo, como dedos pasados con sudor. Luis se queda tieso. Mira la puerta, mira el camarote, mira el espejo retrovisor interior por puro reflejo, como si esperara ver una cara atrás. No ve nada, pero siente que el camión ya no es suyo. En ese segundo, su cabeza intenta poner excusas. Tal vez el asiento tiene calefacción y se quedó pegado. Tal vez el vaho es por... Pero no. Él sabe cómo se siente su camión. Uno conoce su cabina como conoce su cama, y eso de ahora no encaja en ninguna rutina. Le tiembla una risa nerviosa, no por chistoso, sino por miedo. Se le seca la boca, y entonces, como si el cuerpo le diera una orden sola, hace lo único que le parece lógico. No investiga más. Mete primera, pisa y arranca. El camión se mueve y el paradero se queda atrás. Luis maneja mirando más a los espejos que al frente.
Cada tanto, sin querer, voltea al parabrisas para ver si la marca de vaho sigue. Y claro, el aire de la cabina, con la calefacción apenas prendida, empieza a borrar la huella despacito, como si esa cara se estuviera borrando a propósito. A los kilómetros, cuando por fin siente que respira, se da cuenta de otro detalle. El asiento ya no está caliente, se enfrió rápido, como si el calor no viniera del camión, sino de algo vivo, o de algo que imitaba estar vivo. Esa noche no volvió a parar en paradero, se aguantó todo. Prefirió el dolor de estómago, la vejiga reventada, lo que fuera, antes de bajarse otra vez y dejar su cabina sola. Y desde entonces, Luis lo dice claro, sin adornarlo. Hay cosas que no necesitan romperte la chapa para subirse. Hay cosas que entran cuando tú crees que 2 minutos no pasa nada. Si tú manejas de noche y paras al baño rápido, cierra con llave, sí, pero fíjate en lo que nadie se fija, en el olor, en el volante, en el vidrio, en el asiento. Porque si un día te sientas y sientes el asiento caliente como si alguien acabara de levantarse, no te quedes a jugar al valiente. Arranca, vete. Hay presencias que no quieren robarte el camión. Quieren robarte el lugar. Chica de la lodera, Mud Flap Girl. Esa noche, Rodrigo venía de un viaje largo, de esos que te dejan la espalda tiesa y los ojos como lijas. El frío pegaba duro y el aire olía a diésel, a tierra mojada y a grasa vieja. Paró en un paradero medio apagado, de los que tienen más sombra que luz. Un par de tráilers estacionados, un baño al fondo y una tiendita con foco temblando como si se fuera a morir. Rodrigo no era novato, de hecho, era de los que revisan todo aunque vengan cansados. Una manguera floja te arruina la vida, decía. Así que bajó, dio la vuelta con la linterna del celular, pateó llantas, miró las luces y se fue directo atrás. Ahí la vio, la lodera de goma, sucia, llena de salpicaduras secas, con la silueta plateada al centro. La clásica. Brillaba poquito cuando le pegaba la luz. Rodrigo soltó una risa, de esas que uno suelta para espantar el cansancio. «Estás toda mugrosa, chula», murmuró, como hablando solo. No era que se creyera galán ni nada. Es que a veces uno habla con lo que tiene enfrente, como cuando le dices «aguanta» a una caja que pesa o «no me falles» a la llave del camión. Se agachó, sacó un trapo del bolsillo trasero del pantalón. Le dio una pasada a la goma primero, como quitándole la costra de carretera. Luego, sin pensarlo mucho, talló encima del plateado. Y ahí fue cuando se le heló el cuerpo, porque el plateado se movió. No fue imaginación, no fue un reflejo. Él lo vio clarito. La silueta vibró como cuando despegas una pegatina, como si la goma la hubiera estado agarrando y de repente se hubiera cansado. Rodrigo se quedó quieto, con el trapo en la mano, mirando sin parpadear. «¿Qué?» se le salió, bajito. Y entonces pasó. La figura se desprendió de golpe. No como una calcomanía que se despega. No, se desprendió como si tuviera fuerza propia, como si alguien hubiera jalado desde adentro. Salió de la goma con un chasquido seco, y el brillo plateado se volvió otra cosa. No era decoración, era metal vivo, plano, delgado y filoso. Rodrigo alcanzó a echarse para atrás, pero tarde. La cosa pasó rozándole la cara y sintió el corte antes de entenderlo. Un piquete caliente en la mejilla, como cuando te da una navaja sin avisar. «¡Ah, su madre!», escupió, llevándose la mano al rostro. Cuando miró sus dedos, ya tenía sangre. La silueta no cayó al piso, no rebotó. Se quedó flotando a la altura del pecho, girando despacio al principio, como probando el aire. Y al girar, la forma de mujer se veía clara, cabeza, torso, piernas. Pero todo era cuchilla.
un borde que cortaba solo con verlo. Rodrigo sintió el corazón en la garganta. Ese tipo de miedo que no te deja pensar bonito, nomás te grita, ¡corre! Pero el cuerpo no siempre reacciona rápido. Se te duermen las piernas, se te entumecen los dedos, y eso fue lo que le pasó. Se quedó un segundo de más, mirando la cosa como si todavía quisiera convencerse de que no era real. La chica se lanzó, no directo a él. Primero hizo un giro rápido, como trompo, y zumbó al lado de su cuello. Rodrigo se agachó instintivamente y escuchó el filo cortar el aire. Un silbido delgado, feo, que no se parece a nada del camión. Luego la vio subir y dar otra vuelta, como un shuriken. No, 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 dijo sin querer, como si con eso la fuera a detener. Corrió hacia la cabina, tropezó con una piedra, se recuperó y metió la mano al estribo. La puerta estaba cerrada, gracias a Dios, o gracias a su costumbre de siempre. La silueta se estampó contra la puerta con un clac seco y el metal chilló como si estuviera arañando la pintura. Rodrigo jaló la manija, abrió. Se subió a medias y justo en ese momento la figura se metió por el hueco como si el aire fuera agua. No entró completa, pero sí lo suficiente para rebanar el borde del asiento. Rodrigo sintió un golpe de pánico. Se aventó adentro, cerró con fuerza y puso seguro. Ya arriba, lo primero que hizo fue buscar algo, lo que fuera. Una llave inglesa, un fierro, un desarmador. Agarró una llave de cruz que tenía detrás del asiento y la apretó como si fuera un machete. La cabina estaba silenciosa, pero no era un silencio normal. Era como cuando te tapan los oídos y de repente todo se oye lejos. Solo se escuchaba su respiración y un golpeteo. Afuera. Tac, tac, tac. La figura estaba golpeando el vidrio, no con mano, con filo. Rodrigo, temblando, prendió el motor por puro instinto. El camión rugió y la vibración le devolvió un poquito el alma al cuerpo. Metió primera, soltó el freno de aire y avanzó. Ahí fue cuando la cosa cambió de objetivo. La silueta se despegó del vidrio y se fue hacia abajo, pegada al costado como si supiera exactamente dónde ir. Rodrigo la vio por el espejo lateral, un destello plateado, pegado a la línea oscura del chasis. No me hagas eso, murmuró, sin saber a quién le hablaba. En un segundo, escuchó un golpe metálico debajo, luego otro, y entendió. No lo estaba cazando nomás por cortarlo. Estaba buscando matar el camión. La figura empezó a tirar cortes al azar, pero con malicia, hacia las líneas de freno, hacia cables, hacia mangueras. Rodrigo sintió el primer cambio cuando presionó el pedal y el camión tardó una fracción de más en responder. Esa fracción es suficiente para que te mates. Se le secó la boca. Rodrigo aceleró para salir del paradero y buscar luz, gente, lo que fuera. Pero a esa hora, la carretera era un túnel negro. Los árboles a los lados parecían pared, y el foco del paradero se quedó atrás como si nunca hubiera existido. La silueta seguía ahí, saltando de un lado a otro. A veces la veía en el espejo como un destello. A veces solo la sentía por el sonido, ese zoom del metal cortando aire, seguido de un tac cuando pegaba contra algo del camión. Rodrigo tomó una decisión rara, de esas que haces cuando el miedo te da creatividad. Prendió las intermitentes y tocó el claxon como loco, esperando que alguien adelante lo viera, pero no había nadie. De repente, la cabina se llenó de un olor a metal caliente, como cuando se sobrecalienta un freno, pero más punzante. Rodrigo miró el tablero. Una luz se encendió y luego otra. No estaba todo bien. No, aguanta, le dijo al camión, como si fuera persona. Y el camión aguantó hasta que no. En una recta, Rodrigo sintió que el volante se puso duro, como si alguien lo estuviera agarrando del otro lado. El tráiler se fue tantito hacia la derecha. Rodrigo corrigió, volvió a jalar, y ahí, en el espejo,
vio la silueta trepada a la altura del guardafango, girando como loca, apuntando directo a la cabina. Fue el peor momento, porque ya no era abajo, ya venía por él. Rodrigo apretó el volante con las dos manos, se pegó al asiento y por un impulso bajó la cabeza. Fue como cuando te avientan algo y tú sabes que no alcanzas a esquivar, pero igual te encoges. El destello pasó por el parabrisas, rozando el vidrio. No lo rompió por completo, pero lo rayó con una línea blanca que quedó como cicatriz. Rodrigo sintió el aire vibrar, y por poco, y le corta la oreja. En ese instante, vio algo al frente, un arco de luz, un retén, o una caseta, o un puesto con lámparas. No alcanzó a distinguir bien, pero había gente, había movimiento. Rodrigo aceleró como si lo persiguiera el diablo, y de hecho, así se sentía. Cuando pasó bajo la luz, la silueta hizo algo extraño. Se frenó en el aire, como si le doliera la claridad. Giró menos, perdió fuerza y cayó hacia atrás, directo al asfalto. Rodrigo no se detuvo. Siguió unos metros más, paró donde pudo y se bajó casi arrastrándose. Llegaron dos hombres corriendo, preguntándole qué pasaba, por qué venía pitando así, por qué traía la cara sangrando. Rodrigo intentó hablar, pero la lengua no le respondía. Señaló hacia atrás, hacia la carretera, señaló la puerta, la lodera, el parabrisas rayado. Algo salió de ahí, alcanzó a decir, con la voz fea. Los hombres miraron. Uno se fue hacia atrás con una linterna. El otro se quedó con Rodrigo, viéndolo como si estuviera borracho o drogado. Al rato, el que fue con la linterna regresó pálido y ya no se estaba riendo. Aquí hay pedazos, dijo, y no quiso explicar mucho. Rodrigo volvió a su camión con cuidado, como si se acercara a un animal herido. La lodera estaba normal, solo que ya no tenía la silueta. Quedó la marca en la goma, como un hueco sucio donde antes brillaba el plateado, y cerca de las líneas de freno había un corte limpio, un corte reciente. Rodrigo se sentó en el estribo, sintiendo la mejilla arder. Se tocó la herida y se quedó mirando el piso, respirando despacio. Esa noche no durmió, no quiso, ni aunque le ofrecieron café. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el zoom del filo, y cada vez que veía una sombra moverse, pensaba que era ella otra vez. Y lo que más le dio miedo fue entender algo que nunca había pensado, que a lo mejor esas figuras no son decoración, que a lo mejor son un tipo de sello, un tipo de aviso o de trampa. Después, Rodrigo hizo lo que hacen los que sobreviven. Cambió las loderas, las quitó todas, las tiró lejos, y cuando alguien le preguntó por qué, solo decía: no pongas esa mujer atrás, no te burles de eso. Hay cosas que se quedan quietas porque uno no las mira, pero si las despiertas, ya no vuelven a ser adorno. Y desde entonces, cada vez que ve un tráiler con la silueta plateada brillando en la noche, le da por mirar dos veces, no por morbo, por instinto. Como quien ve una serpiente enrollada y piensa, ojalá no se mueva, porque en carretera lo peor no es que algo exista. Lo peor es darte cuenta de que te estaba esperando. Carga de pollos, la tragedia. Yo me llamo Saúl, traía años rodando y ya me creía colmilludo, que si el retén, que si el móchate, que si la mordida disfrazada de multa, que si el cliente que te quiere regatear hasta el último peso. Pero también estaba cansado, endeudado, con la presión de sacar viajes como fuera. Y ahí fue donde la regué. Acepté un viaje fácil, de esos que te dicen, nomás llévalo, no preguntes, te cae una lana extra. Y uno, por menso o por hambre, se convence de que no es su problema. Me hablaron de madrugada, un número desconocido, voz seca, sin saludos, como si ya me conocieran. Me dijeron el punto, la hora,
el anticipo. Pregunté qué cargaba. Se rieron, pero no bonito. Pollo, dijeron. Así, en singular, como si fuera cualquier cosa. Yo pensé en cajas, en canal, en producto congelado. Y también pensé lo que piensan muchos. Mientras no sea algo que me meta en broncas, yo no más manejo. Esa frase me la repetí varias veces esa noche, como si repetirla la hiciera verdad. Cuando llegué al patio, la caja ya estaba enganchada. Nadie me miró a los ojos. Firmé un papel todo chueco, sin membrete, con letras que parecían hechas a propósito para que no se entendieran. Me dijeron: no abras, no te pares, llegas directo. Y me soltaron una frase que hoy me da coraje recordar. Si te paran, tú nomás di que es perecedero y que vas tarde. Como si eso fuera un pase mágico. Arranqué. Al principio todo normal. El motor parejo, la caja sonando como suenan siempre. Ese zumbido del sistema de frío. Se siente hasta en el volante cuando va jalando bien. Hice mis cuentas mentales. Kilómetros, diésel, casetas, tiempo. Iba solo. Música bajita. Café que ya sabía ha quemado. A las horas, empecé a notar algo raro. El zumbido del refrigerante se cortaba, como si tosiera. Se apagaba un segundo y volvía. Pensé: chin, se está poniendo mañosa la unidad. Le subí a la potencia, revisé el tablero. Nada alarmante, pero el aire que salía por las rejillas ya no tenía ese frío seco de siempre. Era tibio. Y el camión, como si cargara más peso del que debía. No por la fuerza, sino por cómo se sentía la suspensión, como si llevara algo vivo que se acomodaba. Aunque en ese momento no le di nombre a esa sensación, uno se hace tonto para no asustarse. En un tramo largo, sin luces, me pegó un olor. Primero leve, como cuando pasas cerca de un canal o un drenaje. Dije: ha de ser la zona. Pero el olor no se iba. Se metía a la cabina aunque yo cerrara todo. Me ardieron los ojos, y ahí fue cuando me entró esa incomodidad fea, la que te pone a vigilar el espejo como si algo te fuera siguiendo, aunque no haya nadie. Paré en una gasolinera, nomás para echar diésel y porque ya iba inquieto. Me bajé, caminé alrededor, revisé llantas, mangueras, sellos. La caja estaba cerrada con candados nuevos y un sello plástico. Puse la mano en la pared metálica. No estaba fría, estaba caliente, como si le pegara el sol de mediodía, pero era de noche. Me quedé con la mano ahí más de la cuenta y sentí que el metal vibraba, no como cuando tiembla el motor, diferente, como un temblor chiquito y parejo. Y sí, me dio por pensar una tontería. ¿Y si hay algo moviéndose adentro? Me reí solo, nervioso. No seas ridículo, Saúl. Es el compresor batallando. Volví a subir y manejé con el estómago apretado. A ratos, juraría que se escuchaban golpecitos, como si alguien tocara desde adentro con algo duro. Pero en carretera cualquier sonido se mezcla. La cadena, el viento, los baches, el traqueteo de la caja. Te puede jugar la cabeza, y yo me aferré a esa excusa. Es mi cabeza. Cuando llegué a la aduana ya era tarde. El cielo empezaba a ponerse gris, esa hora en la que todo se ve triste aunque no pase nada. Me formé. Un oficial se acercó con su cara de pocos amigos, miró papeles, miró placas, miró mi cara como midiendo qué tan fácil me iba a doblar. Abra la caja, chofer. Se me bajó la presión. No porque trajera algo ilegal. Eso creía, sino porque sabía que el frío no venía bien. Y si era producto, se me iba a echar a perder. Y si se echaba a perder, el pleito me lo iban a aventar a mí. Esa es la regla no escrita. Es perecedero, jefe. Voy tarde, le dije, con la vocecita del que quiere zafarse. El oficial ni se inmutó. Hizo un gesto con la mano. Ábrala. Me bajé. Caminé hacia atrás, y con cada paso el olor se hizo más pesado, como si estuviera esperando que yo llegara. Metí la llave. Tronó el candado.
El sello se rompió con un chasquido, y en ese momento, antes de abrir por completo, tuve un segundo de, no sé cómo decirlo, como si el cuerpo me gritara, no lo hagas. Esa intuición que llega tarde, pero ya estaba ahí, con la mano en la manija. Abrí. No fue una escena de película, fue peor porque fue real. No hubo gritos, no hubo movimiento, no hubo nada dramático. Lo que hubo fue un golpe de aire caliente, podrido, que me pegó directo en la cara y me hizo doblarme. Me ardió la garganta, me subió el vómito en seco. Sentí que el mundo se me iba para atrás. El oficial se quedó quieto, como si también le hubiera pegado una pared. Y luego, la luz de la aduana iluminó el interior. No eran cajas, no era comida, no era pollo. Eran personas, montones de personas apretadas, sentadas unas sobre otras, encimadas en posiciones imposibles, como cuando en un autobús va gente parada, pero aquí, sin espacio ni para respirar. Había mujeres, hombres, chamacos, algunos con mochilas, otros con botellas vacías. La ropa pegada al cuerpo por el sudor que ya no era sudor, era esa humedad rancia que se queda cuando el aire no circula. Y lo peor fue el silencio, ese silencio que no debería existir donde hay tanta gente. Me fijé en las caras, no porque quisiera, sino porque se me clavaron. Boca abierta, ojos fijos, expresiones que no son de descanso, son de pelea, de sálvame. Había uñas rotas, marcas en la pared metálica, como rasguños desesperados, unas manos todavía pegadas al aluminio, como si hubieran intentado empujar la puerta desde adentro. Yo me fui para el piso. No fue una decisión. Se me doblaron las piernas. Yo no sabía, me escuché decir, como un niño, y me dio más vergüenza todavía. Vomité ahí mismo, al lado de la llanta. No fue una arcada elegante, fue feo, amargo, con el cuerpo temblando. Y mientras yo estaba así, el oficial empezó a gritar órdenes, a llamar por radio. Llegaron más, gente con guantes, con mascarillas, con cara de otra vez. Y esa parte también te rompe, darte cuenta de que no es la primera vez. Me separaron, me hicieron preguntas que yo apenas entendía. ¿Quién te contrató? ¿Dónde cargaste? ¿A qué hora? Y yo quería explicarles algo que no sabía cómo decir. Que sí, que fui un pendejo por aceptar sin preguntar, pero que de verdad no sabía que ahí atrás venía gente muriéndose. ¿Cómo pruebas una ignorancia así? ¿Cómo le pides al mundo que te crea cuando lo único que ven es tu firma en un papel? Mientras todo pasaba, yo seguía oyendo en mi cabeza los golpecitos que juré escuchar antes, y ahí entendí qué eran. No era el compresor, no era mi imaginación, era alguien pidiendo aire, pidiendo que lo vieran. Y yo, con el estéreo y el café, haciéndome tonto. Esa noche no dormí, y cuando digo no dormí, no es figura. Cerraba los ojos y veía la caja abierta. Volvía a sentir el calor en la cara. Volvía a olerlo todo. Y lo más jodido, me preguntaba cuánto tiempo estuvieron así. Si el sistema de refrigeración falló hace horas, como después dijeron, entonces hubo un tramo donde todavía estaban vivos. Y yo manejando, preocupado por llegar a tiempo. Luego vino lo de siempre. Papeles, declaraciones, la noticia corriendo en voz baja en los patios, los rumores. Que si la red, que si el coyote, que si el encargado. A mí me vieron como lo que era, el último eslabón, el chofer, el que puso el motor, el que giró la llave, el que cerró las puertas, el más fácil de agarrar. Y sí, yo acepté el viaje, yo abrí la caja, yo estaba ahí, no me puedo lavar las manos. Con el tiempo, la historia se fue convirtiendo en leyenda de carretera. Ya sabes cómo es. En los paraderos lo cuentan como cuento, como advertencia, como a un compa le pasó. Le ponen detalles que no fueron,
Le cambian el lugar, le cambian el número de muertos, le inventan que escuché gritos, que alguien se levantó, que uno me agarró del brazo. No, lo real no necesitó adornos. Lo real fue suficiente para destruirme. Y desde entonces, cada vez que alguien me dice, es carga de pollos, no preguntes, a mí se me revuelve el estómago, porque esa palabra ya no significa lo mismo, ya no es chiste, ya no es clave, es una señal. Si tú manejas, si tú andas en esto, te lo digo como se lo digo a cualquiera que quiera oír. No te hagas el ciego por dinero, no firmes por firmar, no aceptes cargas misteriosas. Si algo huele raro, si el cliente habla raro, si te piden que no mires, que no pares, que no abras, ahí no es, porque al final, cuando se abren las puertas, el que está ahí dando la cara eres tú. Y hay cosas que, una vez que las ves, ya no se te quitan ni con el tiempo. Eso fue lo que aprendí. Tarde, a golpes, y ojalá nadie más lo aprenda igual. Animal en el radiador. Beto lo cuenta como lo contaría cualquiera en una gasolinera, con café aguado en la mano y esa cara de yo ya vi cosas. Iba pesado, de noche, con el aire cortándole los nudillos cada vez que sacaba la mano por la ventana. El tablero le empezó a marcar más temperatura de la normal. Primero piensas, es el termostato, se fue el abanico, traigo poca agua. Pero luego llegó el olor. No era aceite quemado, ni anticongelante, era carne, como cuando pasas por un rastro, pero más dulce, más asqueroso, de esos olores que se te pegan en la garganta y te obligan a respirar por la boca. Me dije, traigo algo atorado en la parrilla, recuerda. Y lo peor es que eso pasa, perros, coyotes, tejones, en la madrugada se te atraviesan y ni chance te dan. Uno siente el golpe y sigue, porque si frenas ahí donde sea, también te puede ir peor. Se orilló en una gasolinera de esas grandes, con tráileres estacionados como bestias dormidas. Había luz blanca, mosquitos pegándose en los focos, música bajita de una tienda que nunca cierra. Beto se bajó con la chamarra cerrada hasta el cuello y caminó al frente del camión. En cuanto se agachó, le pegó el vapor caliente en la cara. El radiador estaba sudando. Ahí lo vio. Un animal grande, pegado a la parrilla como si fuera parte del camión. Podía ser perro o coyote, de esos de monte, color tierra, pero ya no parecía animal. El impacto lo había metido entre el metal y las aletas del radiador. Había pelo chamuscado, piel reventada y carne cocida. Cocida de verdad, como cuando abres una olla y sale ese golpe de vapor. Solo que aquí era grasa y sangre calentándose con el motor. Beto dice que lo primero que sintió no fue miedo, fue enojo. Porque ahí es cuando piensas en el dinero, ¿sabes? Que se te va a tapar, que se te va a calentar más, que te va a dejar tirado. Y claro, el orgullo de trailero. Yo lo arreglo. Fue por herramientas, un desarmador, pinzas, una navaja. Le pidió a un despachador una cubeta con agua y una manguera. El muchacho se la dio con cara de asco, como si ya supiera que se iba a arrepentir de mirar. Beto se puso frente a la parrilla, alumbrando con la lámpara del celular. El vapor subía como aliento. Al principio jaló con cuidado, pensando que saldría de una. No salió. Estaba atorado de un modo imposible, como si el radiador se lo hubiera tragado. Tuvo que meter la mano entre la parrilla y el metal caliente. Solo ese detalle ya te pone tenso. Meter los dedos donde no ves, entre piezas que todavía queman. Sentía el calor como si me estuvieran poniendo la mano en una plancha, dice. Y entonces empezó la parte que nadie cuenta a gusto. A pedazos, no hay otra forma de decirlo. Jalaba pelo y venía piel. Jalaba piel y se quedaba un pedazo en el metal. La carne estaba blanda, como si se deshiciera, y cuando la movía, soltaba ese olor que te tumba. Beto dice que varias veces se echó para atrás nomás para no vomitar. Me ardían los ojos. Te lo juro, parecía que me habían echado chile en los párpados. En una de esas,
Agarró lo que parecía una pata. Dijo: «Esta es la buena, con esta lo saco». Metió bien la mano, se acomodó, apretó con fuerza y jaló. Y el animal se movió. No como vivo, no. Fue un espasmo seco, como cuando cortas algo y todavía tiembla, pero suficiente para que a Beto se le congelara el alma. Lo más feo no fue el movimiento, fue el sonido. Un clac de hueso y dientes, como cuando cierras una pinza de metal. La mandíbula se cerró sobre su mano. Beto no lo dice dramático, lo dice con rabia, como si todavía le diera coraje acordarse. Sentí los dientes, pero no como mordida normal. Estaban calientes, como fierro al rojo. ¿Me entiendes? Me agarró y yo no podía sacar la mano. No podía. Intentó jalar con fuerza, pero eso apretaba más. Metió la otra mano para abrir la mandíbula y se quemó los dedos con los mismos dientes. Imagínate, dientes muertos, tiesos, pero hirviendo por el calor del motor. Su mente le gritaba: «¡Suéltame!», y el cuerpo nada más entraba en pánico. Se oyó a sí mismo maldiciendo, soltando esas groserías que salen cuando ya no eres tú, cuando eres puro instinto. El despachador se acercó, luego se echó para atrás con una arcada. Un señor que estaba lavando su parabrisas se arrimó y dijo: «No manches, compa, ¿qué es eso?». Beto nada más alcanzó a decir: «Agárrame el brazo», porque ya se le estaba durmiendo la mano, no del frío, sino de la presión y del susto. Le echaron agua con la manguera. El vapor explotó en la parrilla como si el camión suspirara. Beto esperaba que al enfriarse, la mandíbula aflojara. No aflojó. Al contrario, dice, sentí que apretó más. Y esa frase es la que a todos les causa ruido, porque no tiene sentido. ¿Cómo aprieta algo muerto? Entre dos lo ayudaron a hacer palanca con un desarmador. Beto gritó, no por el dolor de la mordida, sino por el calor y la piel jalándose. Cuando por fin abrió tantito, sacó la mano de golpe y se fue para atrás, casi cayéndose. Tenía los nudillos marcados con puntitos de sangre y la piel enrojecida, como si le hubieran puesto un sello caliente. La mano temblándole sola. El animal quedó ahí, colgando, como si se burlara. La mandíbula, abierta otra vez, con esa boca oscura que no debería moverse. Beto no quiso seguir. En su cara ya no había «lo arreglo», ya había otra cosa. Esa sensación de que te metiste donde no debías. Pidió que llamaran a un mecánico de los que andan de noche, de esos que llegan con overol y lámpara en la frente. El mecánico llegó, vio y dijo lo obvio: «Esto te va a costar». Luego se quedó callado, agachado, mirando la parrilla como si estuviera viendo una trampa. Mientras trabajaba, Beto se fue a lavar la mano al baño. El agua fría le dolía como agujas. Se miró al espejo y se dio cuenta de un detalle que no había pensado. La mordida no parecía mordida, parecía una mordida hecha con algo cuadrado, como si los dientes hubieran dejado una marca con patrón, con líneas, casi como rejilla. Esa noche, Beto no durmió. Se recostó en la litera del camión con la cabina oliendo a sangre quemada, y en cada respiro le regresaba la imagen, la mandíbula cerrándose. Yo juraba que iba a escuchar que raspaba otra vez, como si se acomodara, dice. Y te juro que escuché algo, como un golpeteo suave, ahí enfrente. Tac, tac, tac. Se asomó por la ventana. Nada. Se bajó con el celular. Nada. Volvió a subir. Otra vez el tac-tac, como cuando un ventilador se quiere prender y no puede. A la mañana siguiente, el camión estaba bien, según el mecánico. Radiador limpio, temperatura normal, pero el olor no se iba. Por más que le echaron agua, desengrasante, jabón, el olor quedaba en el aire, metido en las aletas, en el metal, en la idea. Beto siguió ruta, y ahí es donde él dice que ya no fue normal. Cada vez que se detenía,
escuchaba un jadeo bajito al frente, como si alguien respirara con la boca abierta. No fuerte, cerquita, como pegado a la parrilla, y el tablero, de la nada, le marcaba una calentada rápida, como si el radiador se tapara solo, y luego bajaba, como si algo se moviera adentro. En una caseta, se obligó a revisar otra vez. Abrió el cofre con esa incomodidad de quien no quiere encontrar nada. Alumbró, y vio pelo. No un montón, no algo obvio. 2 o 3 mechones pegados donde ya habían limpiado. Frescos, como si se acabaran de pegar. Ahí fue cuando dije, no, esto no es de ayer, cuenta. Esto es ahorita. Quiso hacerse el loco. Me estoy sugestionando. Es el viento. Son restos que quedaron. Pero hay cosas que el cuerpo entiende, aunque la cabeza se haga tonta. Se le volvió a erizar la piel. La mano mordida le palpitó, como recordándole. No metas otra vez la mano ahí. En la siguiente gasolinera, le pidió al encargado que le enseñara las cámaras, por puro morbo. El encargado se rió, pero se lo enseñó. En la grabación de la noche anterior se ve a Beto estacionándose, bajándose, revisando, y en un momento, cuando él entra a la tienda a apagar la manguera, la parrilla del camión tiene un movimiento raro, muy sutil, como si algo adentro se acomodara. No se ve el animal entrar, no se ve correr, nada, solo ese pequeño tirón en la parrilla, como si respirara. Beto apagó el video y ya no dijo nada. Pagó, se subió y se fue. Y desde entonces, cuando habla de esto, siempre remata igual, como quien suelta un consejo porque no quiere que otro pase por lo mismo. Si tu camión se calienta y huele feo, no te hagas el valiente. No metas la mano así nomás. Pide ayuda, usa guantes, usa herramienta, lo que sea, pero no te confíes, porque una cosa es sacar un animal muerto y otra es que el animal todavía no haya terminado contigo. La carretera cobra de formas bien raras y a veces lo que traes pegado en el radiador no es nomás carne, es una advertencia. Guillotina, rollo de acero. La leyenda nació como nacen casi todas, con un audio de WhatsApp que se regó más rápido que el chisme en una base de trailers. Oye, compa, ¿supiste lo del rollo? Lo partió como si nada. Al principio nadie lo creía. Luego aparecieron 2 o 3 que juraban haber visto el tramo cerrado. Y después apareció un video borroso, de esos grabados con el celular temblando, donde no se ve todo, pero se entiende demasiado. Saúl, vamos a llamarle así, porque así lo mencionan, era de esos choferes serios. No el que anda de fanfarrón, sino el que revisa, el que no se confía, el que te dice, amárrelo otra vez, aunque ya esté cansado. Esa noche llevaba bobinas, rollos de acero de esos que parecen inocentes cuando están quietos, pero pesan como pecado. 20 toneladas cada una cosa redonda, lisa, callada, y traicionera si le das chance. El tipo venía por autopista, tramo rápido, carril derecho, su ritmo normal. Cabina cerrada, radio bajito, olor a diésel pegado en la ropa. Todo normal, de lo normal que es estar solo, con puro asfalto adelante. La gente que nunca ha cargado bobinas cree que, con unas cadenas ya. No, ese es el punto. Con bobina no hay más o menos. O está asegurada como se debe o no está asegurada. Porque la física no perdona. No le importa si vienes cansado, si el cliente te presionó, si el patio estaba oscuro, si el montacarguista la dejó medio centrada. La inercia no negocia. Y con un rollo, la inercia es un animal grande. Saúl había revisado su amarre en la salida. Apretó. Volvió a apretar. Le dio una mirada al cuna, a las cuñas, a las cadenas. Todo se veía bien. Pero verse bien no es lo mismo que estar bien. Y esa diferencia, en carretera, a veces dura un segundo. El momento se lo provocó un carro. Eso también es parte de la leyenda.
Siempre hay un carro, un sedán cualquiera, de esos que se te meten como si tú fueras un poste y no un tráiler con toneladas atrás. Testigos dicen que el carro se le cerró de golpe, por ganar un carril, por salir a tiempo, por lo que sea. Saúl alcanzó a gritar una grosería, de esas que salen solas. No era valentía, era susto, y luego vino el frenado. Aquí es donde la historia cambia de anécdota a pesadilla, porque el camión, claro, frena. Las llantas muerden el piso, la cabina se inclina un poquito, el cinturón te corta el pecho, sientes que el estómago se te sube a la garganta, el volante vibra. Todo eso es normal en un frenón duro. Lo que no es normal es lo que viene atrás. Los que han escuchado el audio original dicen que lo primero que se oyó no fue un golpe, sino una cadena cantando. Ese sonido feo, como cuando una soga se tensa y chilla, pero de metal. Y luego el clang seco, como si alguien hubiera golpeado una campana con un mazo. Después otro y otro. Y ahí es cuando Saúl, según cuentan, miró por el espejo. Imagínate ver una rueda gigantesca, del tamaño de una pared, empezando a moverse dentro del remolque, pero moviéndose con calma, como si no tuviera prisa. Y eso es lo más terrorífico. No se mueve como carro chocado, se mueve como cosa segura de sí misma. Va hacia adelante porque todo lo que pesa quiere seguir de frente. La bobina no entiende de frenos, entiende de inercia. En el video, el que andan rolando por grupos, el que siempre viene con la advertencia de no lo mandes mucho, se ve cómo el remolque se deforma, no explota, no se desbarata en 1000 pedazos, se aplasta como lata, como papel. El metal del remolque se arruga, se dobla, se abre, y por un momento te pega una idea absurda. No puede ser, pero sí puede, porque 20 toneladas contra un remolque normal es como un martillo contra una caja de cartón. Hay un detalle que repiten todos los que cuentan esta historia, el silencio de Saúl. Dicen que en el audio, después del primer golpe, él no grita, no dice nada, como si el cuerpo supiera antes que la mente, como si en ese instante él entendiera que no hay maniobra milagrosa, no hay me hago para un lado, no hay freno y me orillo. Solo hay una cuenta regresiva sin números. La bobina llega a la parte trasera de la cabina. Ahí es donde le dicen guillotina, porque el golpe no es como choque frontal de carro, es una presión brutal desde atrás, empujando todo hacia adelante. Los paneles crujen, el vidrio vibra, el tablero se siente demasiado cerca, y si te pones a pensarlo, te da frío. En un tráiler, tú vas sentado delante de tu propia carga. Si la carga decide venir por ti, no tienes dónde esconderte. Un operador que asegura haber estado unos kilómetros atrás cuenta que vio algo que no se le olvida. Yo vi cómo el camión se achicó, dijo. Así, como si lo agarraran con una mano gigante. No se oyó una explosión, fue como apretar una lata. Y luego la carretera se llenó de pedacitos brillosos. No era vidrio nada más, eran pedazos de remolque, de fijaciones, de quién sabe qué. Y el carro que se le había cerrado, ese carro ya no estaba, como siempre, como si solo hubiera sido el empujón del destino y ya. Los más viejos dicen que eso pasa cuando confías en el ya quedó, que el error no siempre se ve al cargar. A veces el error está en una cuña mal puesta, en un ángulo, en un punto de amarre que parecía firme pero traía desgaste, en una cadena que ya vivió demasiado, o en el detalle que nadie quiere aceptar, que hay cargas que no deberían moverse si no están tratadas como bomba, porque lo son, bomba de inercia. El origen real del mito se enreda con cosas de carretera, que si fue de noche, que si llovía, que si la autopista tenía ese tramo medio ondulado, que si el cliente le apuró la salida, que si el rollo venía con grasa en la base y por eso resbaló. Y claro, como toda leyenda, le agregan lo que le agrega la gente para poder dormir con la historia en la cabeza.
Dicen que Saúl había soñado con un ruido de metal antes de salir, que el día anterior se le reventó una liga de amarre sin razón, que un viejito en una gasolinera le dijo: «Esa carga viene brava», cosas así. Pero si lo aterrizas, lo que da miedo no es lo sobrenatural. Lo que da miedo es que es posible, que no hace falta un fantasma para que se te acabe el camino. Solo hace falta un frenón, un amarre casi bien y una carga redonda con ganas de seguir recto. Por eso esta historia se cuenta como advertencia, no como cuento para asustar chamacos, sino como recordatorio entre gente que sí sabe lo que pesa un error. En patios, en básculas, en paraderos, la mencionan cuando alguien anda con prisa. No vayas a hacer una guillotina, compa. Y esa frase, aunque suene a broma, te deja un hueco en el estómago. Si estás viendo este video y no manejas tráiler, quizá pienses: «Qué mala suerte». Pero si sí manejas, seguro pensaste otra cosa: «Eso me puede pasar». Y esa es la razón por la que se volvió leyenda. Porque no es una historia lejana, es una historia con tu nombre en el margen, si te confías. La reflexión final siempre la dicen bajito, como quien no quiere retar al destino. Revisa 2 veces, no por exagerado, sino por vivo. No porque seas miedoso, sino porque el acero no entiende de disculpas. En carretera, lo más peligroso no es lo que viene de frente, es lo que tú mismo llevas atrás, esperando una oportunidad para recordarte que la física, cuando cobra, no da recibo. Gotas, la dormilona. A mí me pasó una noche de esas en las que uno cree que ya la libró. Había entregado tarde, venía con el tiempo encima para alcanzar el siguiente punto y traía el estómago sonando como tambor. De esas veces que dices: «Nomás me paro a cenar rápido y sigo». Nada de hotel, nada de quedarme. Una parada corta, una comida caliente y a darle. El lugar era un barcito de carretera pegado a una gasolinera. No era antro fino ni nada, más bien de esos que tienen luces blancas muy fuertes, mesas de plástico y música que suena como radio vieja. La gente entra por hambre o por costumbre. Trailero por un lado, un par de señores jugando dominó, una muchacha atendiendo y ya. Yo me senté donde pude, espalda a la pared, por maña, por seguridad, y pedí algo de comer. Recuerdo el olor a grasa, el vapor de la plancha y ese sonido de platos chocando que te da tranquilidad rara, como de «aquí hay vida». Yo estaba cansado, pero de ese cansancio que no te deja dormir, ¿sabes? La cabeza te zumba, el cuello duro, las manos todavía apretando un volante imaginario. Y ahí viene la primera cosa que te delata. Cuando te sientas y por fin sueltas el cuerpo, parece que se te apaga el radar. Eso es lo que buscan. No había pasado mucho cuando la vi. No sé ni de dónde salió, porque juro que cuando entré no estaba. Se sentó en la mesa de al lado, como si nada, y al ratito me habló con esa confianza que no es normal entre desconocidos. «¿Vienes solo, guapo?», me dijo sonriendo, como si me conociera de antes. Yo, la neta, me hice el serio. No por santo, sino por instinto. Es raro que alguien se acerque así, tan directo. Pero también te pega la soledad en el camino, y uno se siente humano cuando alguien te mira a los ojos y te habla bonito. Me preguntó de dónde venía, que si el viaje estaba pesado, que si ya era tarde. Yo contesté lo básico. «Sí, vengo de tal». «Sí, está larga la vuelta». «Sí, nomás paro a cenar». Y de pronto me soltó lo de la cerveza. «Te invito una más, para el camino. Una nada más, para que no se te haga tan pesado». Yo pensé, bueno, una y ya. O sea, no me iba a emborrachar, ni siquiera traía ganas, pero una cerveza fría en esa noche se antojaba. Además, ella insistía suave, sin presionar feo, como quien nomás quiere convivir. El punto es que acepté. Y aquí es donde, cuando lo cuento, la gente hace cara de «ah, pues te lo buscaste». Y no, no es así, porque no fue una borrachera, no fue una fiesta, fue un trago y luego un vacío. La cerveza llegó abierta, eso me acuerdo bien, abierta y servida.
Vi espuma en el borde del vaso, vi el sudor frío bajando por el vidrio, todo normal, o eso creí. Tomé un trago, y hasta ahí. No tenía sabor raro, no olía extraño, nada. Lo normal es lo más peligroso, porque no te prende las alarmas. 5 minutos después, tal vez menos, empecé a sentir una cosa bien tonta, como si se me aflojara la mandíbula, como si la lengua se me hiciera grande. Me reí nervioso y me acomodé en la silla. Qué raro, pensé. ¿Será el cansancio? La mujer seguía hablando, pero su voz empezó a sonar lejos, como si me hablara desde un pasillo. Yo la veía mover la boca y entendía pedazos. Descansa, hace frío, no seas terco, tú solo. Palabras sueltas, como cuando sueñas. Me quise levantar para ir al baño y lavarme la cara, porque esa siempre es la solución de los hombres. Agua en la cara y ya. Pero cuando puse la mano en la mesa, sentí que no me obedecía. No se me cayó de golpe, no. Fue peor. La mano se movía lenta, como si estuviera debajo del agua. Traté de apretar el vaso y se me resbaló un poco. Me dio vergüenza. Luego miedo. Oye, me siento medio mal, alcancé a decir, pero me salió como masticado. Ella no se espantó. Eso también se te queda grabado. Una persona normal te diría, ¿qué tienes? O te hablaría al oído, o llamaría a alguien. Ella no. Ella solo me tocó el antebrazo, con una suavidad calculada, y me sonrió. Ay, no te me vayas a poner malo. Si quieres te ayudo a que descanses tantito. Yo intenté enfocarla, y fue como tratar de leer una placa bajo la lluvia. Los bordes se me iban, la luz del lugar se estiraba, la música se volvió un zumbido. Empecé a sudar. Sentí un calor raro en la nuca, luego frío en la panza. El corazón me latía fuerte, pero mi cuerpo se apagaba. Una contradicción espantosa, por dentro pánico, por fuera lentitud. Me acuerdo de un pensamiento bien claro, como si alguien me lo gritara. ¿Te echaron algo? Quise gritar, quise pararme, quise hacer algo escandaloso para que todo el mundo volteara. Pero no pude. No es como en las películas donde el protagonista lucha, rompe cosas, se avienta. Aquí tu lucha es con el aire, con tus párpados, es intentar mantenerte sentado. Y lo último que vi con nitidez fue esto. Ella giró un poquito la cabeza hacia la puerta trasera del lugar, esa que casi nadie usa. No levantó la voz, nomás hizo una seña con la mano, chiquita, como de «vengan». Y entonces entraron 2 hombres. No parecían borrachos ni clientes. Entraron directo, sin mirar a nadie, como si ya supieran exactamente lo que iban a hacer. Uno traía gorra y sudadera, el otro, chamarra oscura. No puedo describirles bien la cara porque mi visión ya estaba fallando, pero sí vi su forma de moverse, seguros, rápidos, sin nervio. Ahí sentí un golpe de terror frío, porque una cosa es pensar, me cayó mal la cerveza, y otra es ver que hay plan, que hay gente esperando, que todo está calculado. Yo traté de decir ayuda, pero me salió un soplido. Uno de ellos se acercó por atrás de mi silla. Sentí su mano en mi hombro, pesada. Me habló al oído, como si fuéramos compas. Tranquilo, patrón, no se asuste. Tranquilo. Esa palabra, en ese momento, es una burla. Después, la película se corta. No hay transición bonita, nomás nada. Lo siguiente que recuerdo es despertar con la boca seca como si me hubieran echado arena. Abrí los ojos y no entendí dónde estaba. No había techo, había cielo. Un cielo blanco, como de mediodía quemando. Me ardían los ojos. Me dolía la cabeza como si alguien me la hubiera apretado con una prensa. Quise moverme y sentí el cuerpo pesado, torpe, como si me hubiera pasado un camión por encima y luego me hubieran dejado ahí. Estaba tirado en un baldío, un terreno de tierra con basura, piedras, una llanta vieja, no sé dónde. No vi carretera cerca, no vi casas,
no más silencio y calor. Intenté incorporarme y se me fue el mundo. Me dieron náuseas. Sentí que el estómago se me volteaba, pero no salía nada, no más bilis. Cuando por fin me senté, me di cuenta de algo que me encendió la cara de vergüenza y terror. Estaba desnudo. Desnudo. Sin ropa, sin botas, sin cinturón, sin nada. Me revisé con las manos temblorosas. No sabía qué buscar. Heridas, sangre, señales, lo que fuera para entender. Tenía raspaduras en las rodillas, moretones en los brazos y la muñeca marcada como si me hubieran jalado o amarrado. No había un dolor de cuchillo, gracias a Dios, pero sí un dolor profundo, como cuando te golpeas fuerte y te queda la carne triste. Y no tenía camión, no tenía cartera, no tenía celular, no tenía nada. Ahí es donde el miedo se vuelve otra cosa. Ya no es el susto del bar, es el miedo de estar borrado, de ser un cuerpo tirado que a nadie le importa, de pensar, si me muero aquí, ni mi nombre van a saber. Caminé como pude, me mareaba, el sol me pegaba, cada paso era una pelea. Me acuerdo que pensaba puras tonterías porque la mente se agarra de lo que sea. No me puedo desmayar, si me desmayo aquí, ya valí. No me puedo desmayar. No sé cuánto caminé hasta que vi una barda y más allá, una carretera, ya con tráfico, un mundo normal. Eso te rompe, porque tú vienes del infierno y los demás van como si nada, con su música, su café, su vida. Me vio un señor en una camioneta, se frenó y me gritó desde lejos. Yo alcancé a taparme como pude, con las manos, y le pedí ayuda. Me llevó a una clínica. Ahí empezó lo peor, las preguntas. ¿Qué consumió? Nada. ¿Alcohol? ¿Una cerveza? ¿Drogas? No. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? No sé. Me hicieron estudios, me pusieron suero. Yo veía a la gente caminar y sentía que todo iba rápido, como si yo estuviera atrasado. Me hablaban y yo tardaba en contestar. A ratos se me iba la vista. Me dolía la cabeza con un martillito constante. Un doctor me dijo, con esa frialdad que te da coraje pero entiendes, le dieron algo, un sedante fuerte o algo para dormir, y estuvo así mucho tiempo. Puede que tenga secuelas. Secuelas. Esa palabra te cae como piedra, porque uno piensa en que te roben el camión, la lana, el celular. Eso duele, pero se repone. Lo que no se repone es que te apaguen el cerebro por horas. Dicen que fueron 24 horas. Eso calculan por cómo apareció mi unidad en otro estado, por cámaras, por llamadas, por reportes. Yo no recuerdo nada. Es un hoyo negro. Y eso también asusta, no saber qué te hicieron en ese tiempo. No saber si te pasearon, si te grabaron, si te golpearon, si te usaron. No saber. La denuncia vino después, cuando pude hablar medio bien. Fui con la empresa, con la policía, con quien se pudo. Te preguntan cómo era la mujer, cómo eran los hombres, qué tomaste, si estabas solo. Y tú te sientes culpable por existir. Te sientes tonto por haber confiado. Y al mismo tiempo te da rabia, porque tú solo estabas cenando. Recuperé algunas cosas, tiempo después. La unidad apareció desmantelada, sin mercancía, con piezas faltantes. La cartera, nunca. El celular, nunca. De mí, hubo días en los que no podía ni concentrarme en una conversación. Me quedaba viendo un punto y se me iba el hilo. Me daba un sueño raro en plena tarde. Me dolía la cabeza sin motivo. Y lo peor, me quedó una paranoia que no se la deseo a nadie. Porque ahora, cada vez que entro a un lugar, lo primero que hago es ver salidas, ver quién mira, ver quién no. Y si alguien me habla demasiado bonito, me pongo tenso. Si me ofrecen algo de cortesía, me da asco. Si me abren una bebida frente a mí, todavía me late el corazón fuerte, como si mi cuerpo recordara antes que yo.
Por eso esta historia no se cuenta para asustar nomás, se cuenta como advertencia. La dormilona le dicen porque te duerme, porque te baja la guardia, porque te roba horas y a veces te roba la vida. Hay gente que no despierta, hay gente que despierta, pero ya no vuelve igual. Y si me preguntas qué aprendí, te lo digo así, sin romantizarlo. En carretera, la soledad es un anzuelo, y la confianza, cuando estás cansado, es un lujo que sale carísimo. Así que si vas a parar, tu bebida la abres tú, tu comida la ves tú, y si algo te huele raro, una mirada, una insistencia, una amabilidad demasiado perfectano, te quedes a comprobar. Levántate y vete. Que digan, qué mamón, que digan, qué exagerado. Mejor eso, que despertar en un baldío, con el cerebro zumbando, preguntándote qué te hicieron mientras tú estabas apagado.